Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-1. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Educación Cívica y en la semana 14 iniciaremos el bloque de organismos constitucionales autónomos. Hoy día trabajaremos el tema de organismos constitucionales autónomos o también conocidos como órganos constitucionales autónomos. Los órganos constitucionales autónomos tienen diversas características, dentro de las que destacan dos que su nombre mismo menciona. Se encuentran en la Constitución, no son organismos creados por otro organismo. Segundo, tienen la posibilidad de generar normas y planes dentro de su misma institución, de allí viene su autonomía, y tienen el mismo peso que los poderes del Estado. Para evitar que un organismo constitucional autónomo, o una OCA como se les conoce, sobrepase el poder de los mismos poderes del Estado, se le da entonces una función específica, encontrando así los organismos constitucionales autónomos divididos en tres grupos: los organismos electorales, jurídicos y económicos. Dentro de los organismos electorales tenemos el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. En jurídico tenemos el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el que antes era el Consejo Nacional de la Magistratura y ahora sería la Junta Nacional de Justicia. Y dentro de los económicos tendríamos el Banco Central de Reserva del Perú, la Contraloría General de la República, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Cada día trabajaremos un grupo distinto y hoy día empezaremos trabajando el bloque de los organismos constitucionales económicos, las famosas OCAs económicas. Iniciaremos entonces dando su función específica, el encargado, las funciones adicionales que se les viene dando, la forma de elección. Son entonces, en primer lugar, la Contraloría General de la República, Banco Central de Reserva del Perú, Superintendencia de Banca y Seguros, que actualmente se le aumenta el título y es Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones. Y listo, ya tenemos primero los nombres, pasaremos a anotar su representante. En el caso de la Contraloría es sencillo porque es el Contralor y el nombre es completo, Contralor General de la República. En el caso del Banco Central tenemos nosotros un directorio y en el caso de la superintendencia tenemos nosotros el superintendente, con todo el nombre completo que ya conocemos nosotros. En el caso del Contralor, el Contralor estará en el cargo por 7 años. En el caso del directorio serán 5 años. Y en el caso del superintendente, también será por 5 años. Para ser contralor, se necesita tener mínimo 40 años de edad. En el caso del directorio, 4 serán designados, es decir, como un cargo por nombre, y 3 serán elegidos. Uno de los 4 vendría a ser el presidente del BCRP, uno de los funcionarios que más ganan en el Estado, que son 45.000 soles mensuales. Y 3 serán elegidos por este mismo presidente, por eso le dicen designados, o sea, él lo va a designar. Y en el caso de los 3 elegidos serán por el ministro de Economía. Muy bien, entonces ya tendríamos nosotros la clasificación importante. Otra cosa que sí nos puede confundir en todas las OCAs es quién es designado, elegido, propuesto, porque en cada OCA es distinto. Entonces eso tendríamos que prácticamente memorizarlo un poco. En el caso de la Contraloría, el Contralor es
designado, pero no dice Congreso, sino por la Comisión Permanente. Es importante. Luego que la Comisión Permanente dice un nombre, ya es ratificado por el Pleno. Pero el nombre que dice la Comisión Permanente lo propone el Poder Ejecutivo. Pero ellos ven si utilizan el nombre o designan a otra persona. En el caso del Banco Central de Reserva, el único que sigue la regla es el presidente en sí. El presidente del Banco Central de Reserva es designado, el nombre lo menciona, pero ya no por el Congreso, sino designado por el Poder Ejecutivo. Y el Congreso lo único que va a hacer es ratificar, es decir, no puede proponer, solo dice sí o no. Y en el caso del superintendente, designado y ratificado de igual forma que el presidente del BCRP, designado por el Ejecutivo y ratificado por el Congreso. Muy bien, ya está listo. Tenemos al representante, tenemos cómo ha sido su periodo de elección, un poco de historia. La Contraloría General de la República fue creada el 26 de septiembre de 1929 a propuesta de Augusto B. Leguía para ver los temas de corrupción. Pero al final nosotros sabemos ya la historia, lo que nos va a marcar sobre dicho gobierno. El Banco Central de Reserva fue creado en 1922, pero recién en 1930, gracias al norteamericano Edwin Kemmerer, que ve todo lo que es la crisis económica, pide que no se llame Banco de Reserva y que vea solamente una emisión de moneda, sino que profundice más el tema de la estabilidad económica y pasa a llamarse gracias a él Banco Central de Reserva. Pero posterior a ello, en la actualidad, se le coloca Banco Central de Reserva del Perú, BCRP. Y en el caso de la Superintendencia de Banca y Seguros, ya es una entidad moderna que solamente se llamaba Superintendencia de Banca y Seguros, pero recién en el año 2000 adquiere el nombre de AFP. Y si queremos saber por historia, su fundación fue el 23 de mayo de 1931, justo cuando se cambia el nombre del del Banco de Reserva, a BCR. Listo, ya tenemos entonces la parte histórica. Ahora vamos con su función específica. ¿Cuál es la función específica de cada entidad? Función específica de la Contraloría. Uso adecuado de los recursos fiscales, es decir, públicos. Función directa del Banco Central de Reserva. La regulación del sistema monetario y la estabilidad económica. Y la Superintendencia de Banca y Seguros, su función principal, regular o la regulación y supervisión del sistema financiero y aseguradoras. Muy bien, recordemos además que en Contraloría no hablamos de sistema, sino de órgano de control, es el máximo órgano de control. En el caso del Banco Central hablamos de sistema monetario y en la Superintendencia de sistema financiero. ¿Listo? Y ahora sigamos con las funciones específicas. ¿Cómo logra el uso adecuado de los fiscales? Supervisa la ejecución del presupuesto. Las entidades reciben el presupuesto del Estado y ellos verifican qué han hecho con el dinero. Si lo utilizaron bien, si no lo utilizaron bien. Ellos no sancionan a una persona que haya cometido corrupción, la detectan, que es diferente.
se encarga de ver el pago de la deuda pública, de avisar, no necesariamente de pagarlo de forma directa, todo lo que es deuda externa, y verificarla a las entidades públicas. Listo. En el caso del Banco Central, hablamos de la emisión de monedas y billetes. Hablamos de la administradora de divisas. Ellos se encargan de tener todo lo que es el tema de los euros y dólares para el cambio monetario, y además de la información de las finanzas, el que sale en la televisión y nos dice todos los días cómo está el dólar, cómo está el euro, cómo va la economía, evitando obviamente la inflación y la devaluación de la moneda. Y en el caso de la superintendencia, verificar o supervisar a bancos, mutuales, que son los que construyen casas, seguros de vida, cajas de ahorro, cooperativas y todas aquellas que se encarguen del préstamo de dinero o trabajen con nuestro dinero. Ver el tema de los intereses que no excedan y el respeto de nuestras necesidades. Protege tanto a los aseguradores como a los afiliados y depositantes. Aprueba sus planes técnicos y evita el tema de lavado de activos. Y obviamente el financiamiento del terrorismo, porque muchas personas cuando tienen dinero y desean esconderlo comienzan a prestar dinero. Y eso es lo que se trata de evitar. ¿Cómo lo hace? A través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, que le va a pertenecer obviamente al Banco Central de Reserva, y ella se encarga de ver el tema del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y evitando obviamente dicho problema. Por otro lado, trabajamos el tema de ONP y AFP. Y se les va a dar como una información adicional para que les pueda servir a ustedes. Como ustedes saben, en algún momento de nuestra vida todos empezamos a trabajar de manera formal ya por la edad y debemos decidir si estar en la ONP, supervisada por el Estado, o en las AFP, supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, una entidad también del Estado, ¿no? Pero la ONP es de forma directa. Primera cosa es que el Estado no quiebra y la ONP asegura ello, mientras que la AFP es de empresas privadas que pueden tener el riesgo de quebrar. Gracias a las nuevas normas de encajes, ya sabemos nosotros que tenemos al menos la protección de parte de nuestro dinero. La ONP conviene cuando nosotros tenemos un trabajo que va directamente con el Estado peruano, es decir, un trabajo público. También conviene cuando nosotros tenemos un sueldo bajo. ¿Por qué? Porque la ONP lo máximo que paga son 800 soles si uno ha llegado a tener un sueldo alto durante todos sus tiempos de trabajo. Pero la segunda cosa que sí es ventajosa es que paga por toda la vida. Se acabe o no se acaben nuestros fondos. Y cuando muere, el 50% se lo lleva el cónyuge. En cambio, la AFP solamente nos paga lo acumulado, o sea, nuestro fondo nada más. Corremos el riesgo de que se acabe, pero podemos recibir una mayor cantidad. Entonces conviene en sueldos altos, verificando siempre que sea una empresa rentable. La ONP te pide acreditar bajo boletas, mientras que la AFP, como mantiene los registros, no necesita una acreditación. Esa es la decisión que uno debe tomar, debido a que solamente la tomamos una vez en nuestro primer trabajo formal. Ahora, jóvenes, vamos a resolver algunas preguntas para diferenciar las funciones de los organismos constitucionales autónomos en materia económica. Primera pregunta. Hace 5 años, un gobierno municipal ejecutó la obra de un puente peatonal para evitar los constantes accidentes de tránsito en su jurisdicción. Sin embargo, ante algunas falencias de la obra, representantes del INDECI clausuraron el ingreso y circulación del puente. Frente a esta situación, el actual alcalde presentó una denuncia a las autoridades respectivas. ¿A qué institución le corresponde fiscalizar la inversión de la construcción del puente? Estamos hablando nosotros de inversión pública porque es una municipalidad, pero tenemos errores en la obra y el INDECI clausura, pero el alcalde obviamente se opone a ello. Cuando hablamos nosotros
de dinero público, de una entidad pública y de presupuesto del Estado, estaríamos hablando de la Contraloría General de la República. Como podemos observar en la imagen referida a la numismática peruana, se han incorporado no solo nuevas medidas de seguridad, sino también nuevos diseños. Es válido que el Banco Central de Reserva del Perú realice estos trabajos en una moneda que tiene un mismo valor. Recordemos nosotros que la moneda peruana ya no se llama el nuevo sol, sino se llama el sol. Pero aún así todavía se siguen emitiendo algunas con el nombre antiguo, porque obviamente fueron elaboradas en una época anterior, pero ya todos deberían circularse con el sol. Y hemos visto que se hacen diseños de animalitos que están en peligro de extinción para promover el cuidado y desarrollo sostenible. Es válido que el Banco Central de Reserva realice estos dibujitos, que es la numismática, dentro de las monedas en sí, y que pueda hacer diseños distintos de seguridad. Letra A, sí, porque es un órgano autónomo y es parte de sus atribuciones. Letra B, no, porque sus diversos diseños generan confusión de uso en la población. Sí, porque dando a conocer los recursos el sol adquiere mayor valor adquisitivo. No, porque para incorporar nuevos diseños se debió llevar a cabo un referéndum. Sí, porque está respaldado por la Presidencia y el Consejo de Ministros. Como sabemos, los órganos autónomos no necesitan el respaldo de ningún poder, entonces la E no podría ser. No necesitamos tampoco el respaldo de la población, porque no es un conjunto de leyes. La moneda nunca cambia su valor adquisitivo por diseños, sino según cómo sea su intercambio comercial en el mundo. No confunden a la población porque obviamente están instruyendo en el caso del desarrollo sostenible. Y sería la letra A, que está dentro de las atribuciones del Banco Central de Reserva, el sistema monetario. 3. En nuestro país, hace algunos años desapareció una entidad financiera que administraba el dinero de los futuros jubilados. Los aportantes indignados salieron a protestar ya que a muchos de ellos de forma arbitraria los incorporaron a otra aseguradora. ¿A cuál de las siguientes instituciones le correspondería preservar dichas aportaciones? A la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, a la Contraloría General, a la Superintendencia de Banca y Seguros, la Unidad de Inteligencia Financiera, al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual. Como sabemos, todo lo que tenga que ver con aseguradoras se relaciona con la SBS. La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú está dentro de la superintendencia, pero solo ve el tema del lavado de activos. Entonces, quien se encarga de preservar las aportaciones a través de lo citado por el Banco Central, que son los encajes, es la SBS y administradora privada de fondo de pensiones, letra C. Vamos ahora con la cuarta pregunta. Establezca la relación correcta entre los organismos constitucionales autónomos económicos y sus funciones. Hemos trabajado 3 organismos, eso nos va a servir para refrescar las funciones, que son la Contraloría General de la República, el Banco Central de Reserva del Perú, y 3, la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. Nosotros tenemos en nuestra separata el diseño de cada una de las entidades para poder reconocerlas también. Y aquí está su función. Dice, supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto de la República. Entonces colocamos allí, ejecución del presupuesto de la República. Letra A. En B tenemos, administra las reservas internacionales e informa. Reservas internacionales, las divisas, e informa al país. Y C, detecta el lavado de activos y además el financiamiento del terrorismo. Lo estamos simplificando obviamente para que sea más fácil y didáctico. Cuando hablamos de presupuesto de la República, tiene que ver
con entidades públicas y el máximo órgano de control es la Contraloría. Cuando hablamos nosotros de reservas internacionales como divisa y de información, hablamos del BCR. Y cuando hablamos nosotros del lavado de activos, directamente con la Superintendencia de Banca y Seguros, entonces tenemos una relación directa 1A, 2B y 3C, que sería en este caso la respuesta, la letra D. Bueno, jóvenes, damos por concluido el primer bloque de organismos constitucionales autónomos y nos vemos la próxima semana para realizar la segunda parte que corresponde a los organismos jurídicos.